En 1986, una tribu lejana entró a un nuevo entendimiento de la vida. Ese entendimiento fue adquirido mediante la Biblia. Su historia fue documentada en el video titulado Etao, pero la historia no ha terminado. Este es el siguiente capítulo. Marcos, ha sido un verdadero placer estar contigo y tu familia de nuevo y escuchar lo que está sucediendo en la tribu Mook. Tu trabajo con ellos empezó en 1983 y la situación en que tú los hallaste entonces nos muestra que su manera de pensar era muy diferente a lo que con frecuencia pensamos de la gente tribal. Cuéntanos cómo fue. Me supongo que una de las creencias más comunes acerca de la gente indígena es que ellos viven en una sociedad ideal y que ellos son felices como están en sus creencias. Lo que estás diciendo es algo que yo he comprobado. Eso es lo que piensa la gente. Antes de ver cómo se encuentra la gente Mook hoy día, quisiera que viéramos de nuevo su trasfondo. En el video anterior llamado Etao, describimos su sociedad como originalmente basada en el engaño. En ese video mostramos cómo los hombres se vestían con una máscara representando un antepasado muerto. Y así entonces danzaban. Ilustramos cómo si una mujer daba a conocer que ella sabía que era solo un hombre y no un espíritu, esa mujer recibía la muerte. Bueno, la pregunta ha sido hecha con frecuencia. ¿Sabían las mujeres que era solo un hombre o realmente creían que era un espíritu? Las mujeres sabían que eran tan solo un hombre el que llevaba la máscara. Ellas podían ver los pies de la persona danzando y ver sus cicatrices, sus dedos deformados y cosas por el estilo. Eso les hacía darse cuenta quién era la persona que llevaba la máscara. ¿Y qué pasaba si esa mujer decía que sabía? Bueno, esa mujer tenía que morir. Así me explicaron los hombres. Esa era su costumbre. Otra cosa que los hombres hacían era mandar a las mujeres a preparar mucha comida para el espíritu de la máscara. Ahora, cuando digo mucha comida, quiero decir mucha comida. Yo la he visto. Montones de comida. Esa no es una tarea fácil. La comida tenía que ser excavada, cargada por caminos montañosos y resbalosos, y luego tiene que ser preparada.
Entonces los hombres tenían una gran fiesta por las noches en la casa de los hombres. Un lugar exclusivo donde no eran permitidas las mujeres. A veces sobraba tanta comida que la botaban detrás de la casa de los hombres, donde no se les permitía entrar a las mujeres. Las sobras nunca eran dadas a las mujeres porque ellas debían creer que los espíritus se las comían. Las mujeres nunca se quejaban de la injusticia de esa creencia cultural, pues hacerlo significaba la muerte. El miedo sellaba sus labios. Francamente, no era cosa agradable ser mujer. Ese tipo de información inquieta mucho a los que creen que la gente indígena vive en esa sociedad ideal de que tanto se habla. El temor esclavizante no es algo que se asocia con gente feliz. Es cierto, y hablando de temor, no eran solo las mujeres las que vivían controladas por el temor. La sociedad entera se caracterizaba por el temor. En la tribu Mouk, como en muchas otras tribus, la hechicería es la cosa más temida. Por ejemplo, no hace mucho escuché la historia de un hombre llamado Camaes. Aparentemente, Camaes era un hombre poderoso que vivía en Dangdak o Asmut. Uno de sus enemigos de una aldea cercana le hizo hechicería. El hechicero captó su espíritu en una lata. Luego llevó la lata a la casa y la calentó en el fuego. Camaes cayó en cama con una fiebre alta. Él sabía que había sido hechizado. Tenía miedo. Tanto que lloró. Finalmente murió. Cualquiera que crea que esa gente es feliz como esta, debe asistir a uno de sus funerales. En nuestra sociedad occidental, la muerte parece cosa artificial. El sepulturero coloca a la persona en un hermoso ataúd y el muerto es embalsamado para dar la impresión de que está durmiendo. Tenemos lindas flores y decimos cosas apropiadas. Hasta tenemos la esperanza de que el muerto vaya al cielo. Tenemos esperanza aún si es una falsa esperanza. En nuestra cultura occidental, en el subconsciente de la gente existe la idea de que si la persona vivió una vida buena, todo saldrá bien al morir. Pero en una sociedad tribal no hay sepultureros, no se embalsama el cadáver, no hay lindas flores, no hay discursos apropiados y no hay esperanza. Bueno, el día por fin llegó cuando pudiste enseñarles sobre la esperanza que se encuentra en la palabra de Dios, la Biblia. Cuéntanos de nuevo un poco sobre cómo llevaste a cabo la enseñanza. Bien, esta es la parte que me encanta mucho. Tomando la Biblia y comenzando en Génesis, les enseñamos cronológicamente, escogiendo pasajes claves sobre Dios, quién es Él, sus atributos, temas como el pecado, qué es pecado, quiénes son pecadores y el juicio de Dios por el pecado. Cada tema y lección se basa en el conocimiento previo, de manera que es como una revelación progresiva de la palabra de Dios. Al enseñar el Antiguo Testamento por primera vez, los hombres empezaron a acercarse a mí, preguntándose cómo tratar con el engaño. Ellos estaban aprendiendo que toda forma de engaño es pecado. Estaban entrenando en conciencia del peso del pecado sobre sus hombros. Le hemos mentido a las mujeres, las hemos engañado, le hemos hecho trampa. ¿Qué vamos a hacer? Marcos, ¿qué vamos a hacer? Dios nos va a juzgar por mentir. Por otro lado, si confesamos a las mujeres, quedaremos avergonzados. El que un hombre le pidiera perdón a una mujer no era parte de su cultura. Luego de creer en el Señor, los hombres Mouk juntaron a las mujeres y les dijeron cómo las habían engañado en cuanto a la máscara. Las mujeres respondieron, nosotras sabíamos todo el tiempo que era un hombre el que llevaba la máscara. Básicamente, las mujeres estaban jugando el papel que les correspondía en su cultura para sobrevivir. No pienses que no era una cosa seria. Era algo bastante serio. Hay historias en su cultura tradicional de cómo una aldea aniquilaba a otra para revelar el secreto de la máscara
a una de las mujeres. Así que a medida que enseñas cronológicamente, por fin llegas a la muerte y resurrección de Cristo. Sí, y es precisamente en ese punto que unimos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el momento en que la gente se dio cuenta que los sacrificios de corderos del Antiguo Testamento eran tan solo ejemplos de lo que Cristo hizo en la cruz. Hay una escena favorita del video Y Tao que tantas personas me han mencionado. Veámosla. Un líder declara que él también cree que Cristo pagó por sus pecados. Y Tao, que significa es bueno, es verdad, es muy cierto. La abuelita se regocija al ver que él cree. Ella también cree. Distintas personas dan testimonio de que creen en Cristo como quien llevó sus pecados. Marcos les dice que si en verdad han creído, la palabra de Dios dice que sus pecados son perdonados. Y Tao, es bueno, es verdad. Un regocijo espontáneo se desborda. Esto duró por 2 horas y media. Todos los contratiempos, todas las horas que pasamos de tedioso estudio de cultura e idioma, parecían insignificantes. Esas primeras horas después que compartimos el Evangelio hicieron que valiera la pena. Marcos, en un día como ese, la última cosa en mi mente hubiera sido, ¿cuál es el próximo paso? Pero tú me contaste que ese día sucedió algo muy significativo en el crecimiento de esos nuevos creyentes. Ellos se regocijaron por un largo rato. Yo estaba escuchando los testimonios y viendo toda esa alegría. Y de repente me acordé de lo que un pastor me compartió. Él dijo, Marcos, lo primero que yo hago con un nuevo creyente es animarle a compartir esas buenas nuevas del Evangelio con otros. Él quería que lo hicieran antes de descubrir que muchos cristianos no comparten su fe. Y este pensamiento se me vino a la mente estando allí en medio de estos nuevos creyentes. Así que en medio de ese regocijo le pregunté a algunos de los hombres, ¿cuándo van a ir a compartir estas buenas nuevas con otras aldeas? Todos hicieron silencio. Así que les pregunté otra vez, pero nadie respondió. Nadie. Esa no es costumbre de los Mod. Ellos siempre responden a las preguntas. De manera que les pregunté qué estaban pensando. Bueno, uno de ellos, llamado Mendo, dijo, muy bien, iremos, pero no tenemos la menor idea de cómo hacerlo. Y todos dijeron, sí, iremos, muy entusiasmados. Entonces dije, eso es todo lo que quería saber. Yo les mostraré cómo hacerlo. Era tan refrescante estar con estos nuevos creyentes. Su fe era tan sencilla. Por ejemplo, poco después estuve enseñándoles el libro de los Hechos y estaba en el capítulo 4. Estaba leyendo sobre los apóstoles Pedro y Juan y dando un reporte de la iglesia donde dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que allí estaba yo leyendo sobre este Dios, quien es el creador de todas las cosas, los cielos, la tierra, y llego al versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Pues justo cuando terminé de leer, un fuerte temblor nos sacudió. Yo corrí a un área abierta gritándoles que salieran por temor de que algo les cayera encima, pero ellos simplemente se quedaron allí sentados. ¿Y hablas? Me acuerdo de él porque tenía una sonrisa grande en su rostro. Estaba mirando a su alrededor bien tranquilo. Ellos no se asustaron para nada. Su actitud era, ese es nuestro Dios. Y Él nos está mostrando cómo sacudió la iglesia de aquel entonces y nos está mostrando su poder en este momento. Con la nueva honestidad que existía entre la gente, muchas relaciones que el engaño antiguo había mantenido rotas, ahora podían ser reparadas.
Los esposos comenzaron a mostrar más amor y preocupación por sus esposas. Dejaron de engañarlas, y el abuso físico de las esposas se convirtió en algo del pasado. Antes los hombres pasaban mucho tiempo en la casa de los hombres, con frecuencia metiéndose en problemas. Ahora comenzaron a pasar más tiempo con sus esposas. Comenzaron a ser más responsables con sus hijos. Estas eran cosas buenas, grandes cambios. Y por supuesto, hablaron de llevar este buen mensaje a las otras aldeas. Durante la primera semana después que creyeron, 3 hombres llegaron de una aldea vecina y nos pidieron que fuéramos a enseñarles. Estos hombres tienen luz en sus ojos, pero nuestros ojos solamente tienen oscuridad. Cuando miramos los ojos de nuestros compañeros, solo vemos oscuridad. Pero cuando miramos los ojos de los que han sido enseñados, vemos luz. Queremos esa luz. Bueno, estos hombres empezaron a venir cada semana rogándonos que fuésemos a enseñarles. Así que pensé que esta era una oportunidad para que los hombres de mi aldea aprendieran a enseñar. Bien, desde el principio tu estrategia se basaba en enseñarles a enseñar mediante el ejemplo. Y tengo aquí un pequeño diagrama. Quisiera que lo utilices para explicarnos cómo le hiciste. Los pasos fueron básicamente los siguientes. A la segunda aldea que fuimos, yo solo enseñé y ellos me ayudaron. La cosa sobresaliente fue esto. Los nuevos creyentes vieron que yo enseñaba en la misma manera que ellos fueron enseñados. De la A a la B, de la B a la C, paso a paso. Toda la enseñanza fue la misma historia. Eso animó a los creyentes de la primera aldea, así que comencé a pedirle a algunos de ellos que me ayudaran con la enseñanza. Tenía mucho miedo al comienzo, pero lo hicieron muy bien, y con el tiempo adquirieron confianza. Por la noche se sentaban en las casas a escuchar la enseñanza por cassette, repasando las historias enseñadas hasta ese punto. Eso fue una gran ayuda. En la tercera aldea en que enseñamos, ellos dieron toda la enseñanza y yo les ayudé. Yo les dije a la gente que yo no les iba a enseñar, sino que los creyentes de la primera aldea les enseñarían. Bueno, a la gente de la tercera aldea no les pareció muy bien esa idea. Ellos no querían a un maestro Mouk. No estaban seguros que ellos les contarían bien la historia. Yo les expliqué que los maestros Mouk les enseñarían exactamente el mismo mensaje. Todavía querían que yo les enseñara, pero les dije que no me era posible, pues yo soy un solo hombre y no podía estar en varios lugares a la vez. Tendría que ser un maestro Mouk o nadie. No había ninguna otra persona que pudiera hacerlo. Bueno, rápidamente cambiaron de idea y fue así. Los Mouk de la primera aldea dieron toda la enseñanza y yo simplemente les ayudé. En la cuarta aldea los Mouk dieron toda la enseñanza, ellos solos, y yo solo observé. Esto se ha extendido ya a 12 aldeas. Sí, y a partir de la cuarta aldea en adelante, los Mouk dieron toda la enseñanza. Una de las claves principales para el éxito de la multiplicación de la enseñanza ha sido nuestro programa de alfabetización. Mi esposa Gloria lo desarrolló. El hambre por la palabra de Dios puede ser muy grande, pero si no hay hombres y mujeres que puedan leer la Biblia, entonces no habrán maestros adiestrados y eso significa que hay un problema. Tan pronto como yo he podido traducir el material, lo he impreso en impresoras láser y hemos hecho fotocopias. Mi hija Nicole con frecuencia nos ha ayudado con este trabajo y lo hemos entregado a la gente. Hay mucha más motivación para aprender a leer cuando la persona tiene una variedad de material para leer. A medida que hemos alfabetizado a más personas, les hemos animado a escribir sus propias historias tribales en su idioma y las hemos puesto al alcance de ellos también. En total usamos cerca de 8,000 hojas de papel al mes. Cuando estos maestros fueron a las varias aldeas, no les fue fácil.
A veces pensamos que es más fácil para los maestros indígenas, misioneros indígenas, dejar sus casas, pero no es así. Ellos tienen sus propios terrenos, sus propios huertos, sus lugares favoritos para cazar y pescar, sus familias y amigos. Muchas veces, los lugares a donde van son extraños para ellos. Ellos viven entre gente con quienes se peleaban y se hechizaban en el pasado. Ellos van a lugares lejos de la ayuda médica que nosotros les proveemos. Para ellos, es un sacrificio que requiere una verdadera entrega. Me acuerdo de Tawal, uno de nuestros maestros. Él me dijo, ¿sabes? Yo no tengo que ir. Podría quedarme aquí, pero siento que Dios quiere que yo vaya. Y eso es suficiente para mí. Tenemos 15 maestros entrenados en alfabetización y 42 maestros bíblicos. Ellos enseñan a 12 aldeas en total. Bien, hemos escogido una de estas aldeas y hemos tomado escenas que tú filmaste, poniendo breves porciones en este video. Retornaremos la historia al último día de la enseñanza con la dramatización de la vida de Jesús por parte de los maestros. Hay algunos creyentes entre la multitud que han venido para este día, pero la mayoría de los presentes no son creyentes. Este es Jesús siendo traído a Pilato. Estaban dramatizando las acusaciones contra Jesús. Estaban diciendo que este es un hombre malo, es culpable. Pilato pregunta, ¿qué hizo este hombre? No está convencido todavía de que sus acusaciones son verdaderas. Y ellos le decían a Pilato, ¿de quién eres amigo? ¿Eres amigo de este hombre o eres amigo de César? ¿Quieres ser amigo de un hombre malo? Están golpeando y azotando a Jesús. No lo hacen fuertemente para causarle dolor, pero debido a la intensidad, todos entienden que Jesús fue azotado rigurosamente. Todos los actores de esta historia vienen de aldeas que han sido evangelizadas previamente. Ellos son creyentes claves, hombres dedicados al Señor. Ellos clavan los clavos junto a los pies y entre los dedos de las manos. Usan la tinta de una planta mezclada con agua para asemejar la sangre. Parece muy real. Aquí están dramatizando cómo los soldados y la gente se burlaba de Cristo. Tú que estás en la cruz, tú ayudaste a otros. ¿Por qué no te ayudas a ti mismo? Vamos, desciende de esa cruz si eres tan poderoso. Eres un mentiroso, un engañador. Eres tan solo una farsa. La gente me ha dicho que cuando ven a los burladores les molesta mucho. Están insultando a Dios mismo. Ahora Jesús está muerto y los soldados traspasan su costado con una lanza. Tenemos una bolsa llena de tinta roja que simboliza la sangre derramada. Para muchos, cuando ven la sangre derramada, hacen la conexión con los sacrificios de corderos en el Antiguo Testamento. Un hombre me contó que cuando vio la sangre pensó, Jesús es el verdadero cordero. Lo sabía, lo sabía. Aquí están bajando a Jesús de la cruz y lo ponen en el sepulcro. Durante el drama, uno de los maestros le explica en detalle a la audiencia lo que está pasando. Es importante que entiendan cada parte del drama. La puerta hecha de corteza de árbol simboliza la piedra que fue rodada. Allí ven el sepulcro vacío. Esto es maravilloso, Marcos. Y por supuesto, puedes enfatizar que Jesús realmente vive. Al final tenemos a Jesús dando la gran comisión, diciéndonos que debemos ir a todo el mundo y predicar estas buenas noticias a todos. Aquí vemos al maestro muy animado. Su nombre es Tawal. Está conmovido, que se le hace difícil continuar. Él está volviendo al Antiguo Testamento, mostrándoles cómo esos relatos revelan la razón por la cual Cristo vino. Él comienza en Génesis y va por todo el Antiguo Testamento, enfatizando el principio que hallamos en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Y en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Está enseñando sobre Abraham e Isaac y cómo un carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. Esto comunica claramente la idea de que somos pecadores bajo el juicio de Dios, mereciendo el castigo, y que Jesús derramó su sangre para pagar por nuestros pecados en nuestro lugar. Ahora la gente empieza a entender y se pone de pie para testificar que creen que Jesús murió en su lugar por sus pecados. Están poniéndose de pie por todas partes, hombres, mujeres y niños. Los maestros les hacen preguntas para saber si realmente entienden. Marcos, traduce lo que están diciendo. Sí, cómo no. Hoy escuché la verdad. Yo creo en la muerte y la sangre como pago en sustitución por mis pecados. Jesús ha tomado mi lugar y mi pecado es perdonado. El maestro le pregunta, si te mueres, ¿qué pasaría contigo? Él dice, iría al cielo. El maestro le pregunta, ¿por qué dices eso? El hombre responde, porque yo verdaderamente creo. La muerte y la sangre de Cristo han tomado mi lugar por mis pecados. Todos los testimonios son similares, pero el maestro hace sus preguntas de acuerdo a la persona. Si una persona se creía muy justa en el pasado, entonces los maestros tratan de discernir si está confiando en alguna obra para ser salvo. Esa es su propia idea. Algunos niños han entendido bien la enseñanza. Son muy inteligentes. Hasta los maestros Moe quedaron asombrados. Ellos decían, ¿qué cosa? Algunos de los niños saben muy bien las respuestas. Aun cuando algunas preguntas les son difíciles a los adultos, estos pequeños salen rápido con la respuesta correcta. De repente salen corriendo y comienzan a llorar. No es algo que nace de su cultura. Sencillamente es el tremendo alivio emocional resultando de la realidad del perdón de sus pecados. La condenación del pecado, la culpa, el peso y la oscuridad se han ido. A mí y a mi familia nos involucran también. Es un poco difícil mantener la cámara inmóvil. Este regocijo duró un buen rato. Entonces les sobrecoge el hecho de que toda su familia que ha muerto en el pasado se ha ido a una eternidad sin Cristo. Comenzaron a llorar. El dolor que sienten es genuino. Esta reacción no ha surgido en cada lugar que hemos enseñado, pero ocurrió aquí. Lloraron por un rato y entonces de nuevo empezaron a cantar y a regocijarse. Bueno, la canción que estaban cantando va más o menos así. Hoy el Dios verdadero ha sido bondadoso y misericordioso para con nosotros. Hoy la buena gracia de Dios ha llegado a nosotros, los Moe, y yo creo en Él hoy. Él, Jesús mismo, es nuestro verdadero Señor y amo. No hay duda que Dios ha hecho cosas maravillosas aquí en la tribu Mook. Y Él no ha terminado. De hecho, lo que ha pasado es solo el comienzo. Hombres y mujeres se ofrecen voluntariamente aún para llevar la palabra de Dios a otras aldeas. Ellos no solo han evangelizado a su propia tribu, sino que ahora están alcanzando a otras tribus completamente distintas. Tal como los apóstoles de antes, ellos son enviados, comisionados por los que se quedan y les apoyan. Entonces empacan todas sus posiciones terrenales y se van. Ellos encaran obstáculos tremendos. Tienen que hacer sacrificios grandes, pero aún así ellos van. Y todavía hay muchas otras tribus que no tienen misioneros. Los hombres que ven aquí hablando con Marcos son una delegación que ha venido buscando un misionero que venga a vivir con ellos. Ellos vienen de una tribu totalmente diferente. Yo creo que Dios quiere que ellos escuchen estas buenas nuevas también. El apóstol Pablo escribió estas palabras hace 2000 años y son muy aplicables hoy día. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Poco antes de mudarnos a la tribu Moe en 1984, un grupo Moe viajó por la selva.
fueron a uno de nuestros misioneros y le dijeron, queremos que vaya un misionero a vivir con nosotros. Hablaban en serio. Habían traído dinero, 20 quinas. Y los Mook dijeron, oigan, queremos comprar un misionero. Hoy día los Mook ni pensarían en comprar lo que por fin tienen. Ellos ahora saben que el mensaje de la Biblia se trata de una salvación gratuita provista por la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Esta es una oferta tal que no pueden evitar contarla a otros. Marcus nunca le enseñó a los Mook esta canción. Él no sabe dónde la aprendieron. Nuestro equipo de filmación se dio cuenta que solo tenían que cantar una canción una sola vez y los Mook la aprendían. A esta melodía en particular, ellos le pusieron su propia letra para glorificar a Dios. Nuestro equipo de filmación no podía ser totalmente objetivo en su trabajo. El simplemente estar entre esa gente le impresiona a uno. Estuve parado atrás en una de las reuniones cuando uno del equipo de filmación señaló a un muchacho de más o menos 10 años. Este muchacho estaba tomando apuntes de la lección bíblica. Lo hacía con mucho cuidado. Y pensé que no recuerdo haber visto a los niños de nuestras iglesias occidentales tomar apuntes así. También el último día de filmación vino un viejito llamado Lapide. Este hombre estaba tan enfermo que ni él mismo pensaba que viviría lo suficiente para escuchar la enseñanza la primera vez. Pero sí vivió y llegó a ser creyente. Luego que los maestros Mook empezaron a ir a las otras aldeas, él pidió si podía ir con ellos para enseñar a la gente mayor, asegurándose de que entendían cada lección. Y así lo hizo, subiendo montañas, cruzando ríos, yendo de aldea en aldea para ayudar a enseñar a la gente anciana. Fíjese bien en su rostro. La próxima vez que lo vea será en el cielo. Pocas semanas después que tomamos estas imágenes, Lapide murió. Yo creo que si la fuerza de una iglesia ha de ser juzgada en base a los jóvenes y los ancianos que la componen, entonces mi conclusión es que nosotros debemos ser los alumnos y los creyentes Mook, nuestros maestros.